a las empresas que están analizando. Ya empezaron a aplicarles el cuestionario de transparencia. Hola, profesora, buenos días. Buenos Sí, días. ya andamos leyendo. Ok, va que va. Sí está largo, ¿no? Un poco. Sí, ya. Ajá, ok, bien. De todos ustedes, no se vayan a atrasar, váyanlo aplicando. ¿Cómo van, Jesús? ¿Cómo van, Uriel? A la organización económica, a la exportación, y dices, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora esto qué pues? Faltan dos aquí, ¿ok? Y listo, bien. Hoy vamos a ver en particular el tema de auditoría ambiental, ¿no? Vamos a ver qué es esto de auditoría, cómo surge esta herramienta. ¿Qué es esta herramienta de la auditoría ambiental? Y el día de mañana vamos a continuar también con el mismo tema, pero hoy vamos a ver el tema de auditoría ambiental, particularmente la auditoría que hace... Ay, ¿dónde está aquí está mi archivo. La auditoría que hace Semarnat, y el día de pasado mañana vamos a ver la auditoría ambiental, pero la privada, ¿no? Es decir, lo que es el ISO, el famoso ISO 14000, para que veamos un poquito cómo esta herramienta pues ha tenido estas dos vertientes que son relevantes, por supuesto, y que son como las dos grandes herramientas que tenemos en México para tratar justo este tema de la evaluación, ¿no? de los impactos ambientales. Entonces, permítanme tantito, les comparto pantalla. A ver, por aquí está mi archivo. Como tengo varios abiertos, ahora ya no encuentro aquí dónde está. Aquí está. Listo, bien. Como tal, la auditoría se considera... Como tal, una auditoría se considera una herramienta que se va a encargar justamente de la inspección o verificación, en particular de la contabilidad de una empresa, ¿no? O de cualquier entidad económica que realiza, pues justamente una persona especializada, un auditor, para comprobar si las cuentas efectivamente están reflejando el patrimonio y la situación financiera viene justamente de los resultados obtenidos de la empresa en un ejercicio contable, ¿no? Eso es como tradicionalmente concebimos auditoría. Sin embargo, particularmente la palabra auditoría pues viene justamente de esta parte de aquí, de la inspección o verificación. De eso se encarga como tal una auditoría. Particularmente cuando hablamos de temas ambientales y ya de herramientas también específicas para controlar o manejar esos impactos que tienen las entidades económicas en el medio ambiente, pues podemos hablar justamente de los sistemas de gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambiental, pues lo que van a buscar justamente es controlar la contaminación o el nivel de consumo desmesurado que hace una entidad económica.
a la par que se requiere del desarrollo de estructuras legislativas en cada uno de los países para que de forma conjunta se limite o se modifique esta contaminación y este consumo desmesurado y se elaboren, ¿no?, de forma conjunta la política ambiental de la organización y los compromisos con los demás actores, ¿no?, con los que se relacionan. Como tal, este es un sistema de gestión ambiental y se aplican tanto en entidades públicas como privadas, como en organizaciones no gubernamentales. El objetivo sería entonces que cada una de esas instituciones tuviera una guía, que es su política ambiental, que ya esté bien estructurada, definida, que identifique cuál es la participación que tiene dentro de la comunidad, que identifique cuáles son los impactos ambientales que tienen, pequeños o grandes, que además tenga como tal el compromiso de una mejora continua que lo lleve en el corto plazo a ir logrando avances en la disminución de esa contaminación y de ese nivel de consumo desmesurado de sus materias primas, de sus insumos. De tal forma, entonces, que se considera que una empresa que ya reconoce cuáles son los impactos que tiene o que puede tener en el medio ambiente, pues efectivamente puede emprender diferentes pasos para disminuir esos impactos ambientales, ¿no? Que ya conoce, por ejemplo, cuál es su circularidad, sabe cuáles son los procesos en los cuales tiene impactos importantes ambientales y podría trabajar haciendo la búsqueda, por ejemplo, de otro tipo de materias primas o de otros insumos o mejora de procesos para poder disminuir esos impactos ambientales. Y además también no solamente lo hace para sí, sino que además también dentro de este sistema de gestión ambiental implementa capacitaciones para sus mismos empleados para que no solamente la política ambiental quede en un papel escrito muy bonito para la empresa, sino para que efectivamente también cada uno de los trabajadores que tiene tenga este conocimiento de cuáles son los impactos ambientales que tiene la organización y que ellos mismos incluso propongan en qué aspectos de su área laboral se puede disminuir este nivel de contaminación o este nivel de consumo. Y no solamente para sus trabajadores, que serían sus stakeholders inmediatos, ¿no?, sino también para su cadena de suministro, es decir, para los proveedores, para los acreedores, para los lugares donde solicita o adquiere deuda, ¿no? De tal forma que entonces efectivamente ese sistema de gestión ambiental permee no solo a la organización, a la empresa, sino hacia alrededor suyo también, ¿no? Luego entonces, una vez que ya deciden, ¿no?, cuál es su política ambiental y cuáles son las acciones que van a llevar a cabo, pues eso va a implicar diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de los impactos ambientales a partir de elaborar una evaluación de su impacto ambiental. La elaboración de los planes de manejo. Pues ya sabemos dónde impactamos, pues ahora hay que decidir cómo vamos a manejar esos impactos. Los impactos positivos, cómo los vamos a comunicar. Los impactos negativos, cómo los vamos a resolver. Se pueden eliminar, se pueden mitigar. Nos podemos adaptar a esos impactos, es decir, cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo. Y eso se establece en un plan de manejo ambiental. Una vez que ya se tiene, se elaboran entonces los planes de seguimiento y control, ¿no? Si ya decidimos que vamos a llevar a cabo acciones para disminuir ese impacto ambiental y con esta evaluación ambiental ya sabemos a partir de qué periodo tenemos estos impactos, pues entonces con los planes de seguimiento y control vamos a ir evaluando cómo vamos avanzando con estas acciones, si efectivamente se va disminuyendo ese impacto ambiental o vamos estancados. Una vez entonces que ya decidimos que se aplican esas acciones y además se van controlando y se van midiendo, pues entonces se establecen los planes de cumplimiento. Bueno, ya identificamos qué es lo que podemos hacer con cada uno de nuestros impactos. Ya identificamos
en qué medida vamos avanzando. Entonces establecemos tiempos para decidir cuáles son esas metas o qué metas vamos a alcanzar en materia de disminución de ese impacto ambiental. Ya podemos establecer, por ejemplo, fechas. De aquí a 5 años vamos a disminuir en 50% el impacto ambiental en el recurso agua, ¿no? O de aquí a 1 año vamos a disminuir la cantidad de energía eléctrica que estamos usando en un 5% o en un 10%. De aquí a 6 meses vamos a ir disminuyendo la cantidad de desperdicios industriales, ¿no? Buscando a lo mejor cómo conectar esos desperdicios industriales y cómo introducirlos dentro de una cadena de circularidad, ¿no? Una vez entonces que ya tenemos esas metas, ya sabemos para qué fechas nosotros planeamos cumplirlas, que estamos midiendo los avances que vamos logrando con nuestras acciones para mejorar ese impacto ambiental que evaluamos en una primera instancia, pues entonces lo siguiente es la parte de la auditoría ambiental. Revisar, ¿no? Revisar si efectivamente vamos alcanzando esos planes de cumplimiento, si las mediciones se están llevando de acuerdo al tipo de impacto ambiental, ¿no? Si efectivamente se está levantando la información con los criterios establecidos, si además también efectivamente hay un plan de seguimiento que constantemente está revisando cómo vamos y cómo se puede mejorar, que además esté revisando que efectivamente existe un plan de manejo ambiental que es claro y que incluye a todos los impactos ambientales y que efectivamente la evaluación se levantó con los criterios establecidos para poder encontrar justamente indicadores que nos permitan medir esos impactos y su avance, ¿no? Entonces, justo ahí ubicamos este tema de la auditoría ambiental. La auditoría ambiental va a revisar todos estos pasos si efectivamente se llevaron a cabo de forma correcta. Y si no, si por ejemplo, pues no estamos cercanos de alcanzar esas metas, si a lo mejor por ahí hay una falla en el seguimiento, o a lo mejor sí se estableció el plan de manejo ambiental, pero no se está llevando a cabo realmente las acciones que se planificaron aquí, pues entonces se establecen planes de acción correctivos, ¿no? Y justo ahí es donde vamos a encontrar este tema de la auditoría ambiental. Particularmente entonces, este tema de la auditoría ambiental a nivel nacional se integra dentro de nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, ¿no? Que ya la revisamos, y particularmente se encuentra en un apartado que se llama instrumentos económicos. Dentro de esos instrumentos económicos vamos a encontrar diferentes tipos, por ejemplo, los que son fiscales, como impuestos o subsidios, los financieros, que ahí encontramos los famosos bonos ambientales, los fideicomisos o el pago para los servicios ambientales. Están los comerciales, que también hay, por ejemplo, en materia específica de aranceles, ¿no? Impuestos a la importación y exportación en caso de productos que pudieran tener impactos ecológicos, el etiquetado de productos, las certificaciones, y están también los instrumentos basados en derechos, por ejemplo, restricciones de acceso a ciertos espacios, los derechos territoriales, negociaciones de contratos privados. Y justamente la auditoría ambiental se encuentra entre estos dos tipos de instrumentos, los financieros y los comerciales. Particularmente los comerciales, puesto que se trata de certificaciones de procesos de esos sistemas de gestión ambiental. Y además también porque justo se puede encontrar dentro de estos instrumentos financieros que pueden implicar, por ejemplo, multas o que requiere de la adquisición de seguros y fianzas. Particularmente el objetivo es entonces que las organizaciones económicas internalicen esos costos ambientales, ¿no? Y que además se vayan haciendo esos reconocimientos de los impactos y además se tomen acciones para disminuir esos impactos ambientales que pueden tener.
Actualmente existen diferentes tipos de auditorías, ¿no? Normalmente las auditorías ambientales son voluntarias, por eso es que se les llama también instrumentos de autorregulación ambiental. Actualmente existe, por supuesto, el ISO 14000, que es el que veremos el miércoles, el BS 7750, que este es un tipo de auditoría ambiental específica de Reino Unido, el EMAS, que es el que más se aplica en Unión Europea. Este es internacional, pero sobre todo se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y este es el propio de la Unión Europea. Y nosotros tenemos nuestro Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Este es nacional, por supuesto, es gratuito, ¿no? La aplicación, y es voluntario, ¿no? Quien se encarga justamente de revisar o de adoptar medidas que se van a tomar en cuenta para las auditorías ambientales del Programa Nacional de Auditorías Ambientales, pues es justamente la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, quien se encarga justamente de vigilar que haya un cumplimiento de la ley ambiental. Está dividida en dos subprocuradurías, que es la de inspección industrial y justamente la de auditoría ambiental, ¿no? Aquí se establecen acuerdos de voluntad, por eso es que decimos que además es un instrumento voluntario para lograr el mejor desempeño ambiental de las industrias. Particularmente fue creado este Programa Nacional de Auditoría Ambiental por allá de los años 90, particularmente en 1992, después de que se dio lugar una tragedia en Guadalajara, donde explotó el drenaje por fuga de combustible de Pemex, ¿no? Fue una situación pues trágica, ¿no? Lo que sucedió. Y entonces, pues justamente se crean estos sistemas de auditoría para que las empresas, por voluntad propia, revisen cuáles son esas situaciones, ¿no? Los riesgos, los impactos ambientales que pueden tener y prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Particularmente, los términos de referencia que se usaron en las auditorías ambientales inicialmente fueron un documento donde se señalaba cuáles áreas deberían de ser auditadas en una organización industrial y particularmente estaban relacionados con estos aspectos de seguridad e higiene, bueno, seguridad e higiene laboral, ¿no? Y se integraban planes de acción con diferentes tipos de actividades, en particular en estos temas, ¿no? Seguridad e higiene. Más adelante ya se integra dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental como uno de estos instrumentos económicos de política ambiental y específicamente como una herramienta de autorregulación. Y se establecieron certificados para ciertos sectores, bueno, dos para sectores específicos y uno que es en general, ¿no? Para cualquier tipo de empresa. Los objetivos como tal del Programa Nacional de Auditorías Ambientales, pues fue en un inicio apoyar certificación de micro, pequeñas y medianas empresas, por eso es que además se crea como una herramienta que es gratuita, para simplificar trámites y eliminar regulaciones innecesarias en materia de evaluación y auditoría ambiental y para reducir la información que se le solicitaba a las empresas para poder obtener un certificado, ¿no? Actualmente cualquier empresa, independientemente del tamaño, aquí era micro, pequeñas y medianas empresas, actualmente cualquier tamaño de empresa puede participar dentro de estas auditorías ambientales. Particularmente, actualmente tenemos alrededor de 3,500 empresas que participan en el programa. Es un número importante, sin embargo, no es suficiente, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el número de empresas que existen actualmente en México, pues en realidad es muy pequeño, ¿no? El porcentaje de empresas que participan. Se han otorgado alrededor de 17,500 certificados y es un certificado que busca tanto reducir esos procesos productivos que generan impactos en agua, energía y residuos, como prevenir también y que las empresas se preparen con planes
de emergencia ambiental, de tal forma que se disminuye esa probabilidad de que puedan tener algún tipo de riesgo ambiental. Se otorgan, decíamos, 3 certificados. El de industria limpia, que va dirigido a empresas de manufactura y transformación. El de calidad ambiental, que se otorga en general a todas las empresas, ¿no? Dice actividades comerciales y de servicios, pero a cualquier empresa se le puede otorgar. Y el de calidad ambiental turística, que esta va específicamente para las empresas de servicios y actividades turísticas, ¿no? Se trata de cubrir, ¿no?, los diferentes giros o sectores en los cuales participan las empresas. Está fundamentado entonces y explicado justamente en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y ahí se especifica cuál es el Programa Nacional de Auditoría, de tal forma que entonces va a estar dividido en 47 artículos y 3 secciones. En la primera, pues simplemente nos plantea las disposiciones generales. En el segundo ya se explica qué es este Programa Nacional de Auditoría Ambiental, las generalidades, cómo se obtiene el certificado, cuáles son estos reconocimientos y estímulos que se obtienen al participar en el programa. Hay un listado de auditores ambientales, porque como tal, quien otorga la certificación es Semarnat, pero la auditoría ambiental la hace un auditor ambiental en específico. El tercer capítulo se refiere a la transparencia y acceso a la información, ¿no? Justamente para certificar que la información es fidedigna. En el cuarto se establecen cuáles son las medidas de control y de seguridad que se deben de tomar al momento de llevar a cabo la auditoría ambiental, e incluso se establecen infracciones y sanciones en caso de que no se esté dando la información correcta, o que se incurra incluso, por ejemplo, en violaciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, ¿no? En el cuarto, se especifican cuáles son esas funciones de los auditores ambientales, cuáles son las empresas susceptibles de participar, que ya dijimos en general, pues son todas, y además es un proceso que no solamente se otorga una vez y ya, ¿no?, sino que además implica varias visitas de verificación de los auditores para poder llevar a cabo este proceso. De tal forma entonces que el programa se encarga justamente de reglamentar el mandato que hay en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de herramientas de autorregulación y de auditoría ambiental. Aplica a todo el país. Quien se encarga de estas certificaciones, la Semarnat, particularmente a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y decíamos ya, pues están establecidas, ¿no?, directamente en los artículos del Programa Nacional de Auditoría, que especifica cuáles van a ser el papel de la Procuraduría, de la Profepa, de los auditores, cómo se otorgan los certificados, ¿no?, que además es un instrumento de política ambiental como que crea incentivos. Establece que es voluntario y establece también que en la medida en que las mismas empresas son las que establecen sus compromisos, pues entonces deben de darle cumplimiento. Este reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues se tiene que hacer público en el Diario Oficial de la Federación para que empiece a aplicar como cualquier ley o cualquier herramienta o cualquier reglamento, ¿no?, que se encuentra dentro de la legislación nacional. Y ahí especifica, por ejemplo, qué es esto de la autorregulación y nos dice, bueno, es ese proceso voluntario mediante el cual, respetando la legislación y normatividad vigente, es decir, la de la LEGEPA, la empresa va a establecer un conjunto de actividades y se van a adoptar algunas normas complementarias que pueden ser más estrictas, a través de las cuales se va a mejorar ese desempeño ambiental y se van a obtener mayores logros en materia de protección ambiental.
y cuya evaluación podrá efectuarse pues a través de este sistema de auditorías ambientales nacionales, ¿no? Que está especificado en el Programa Nacional de Auditorías. La auditoría ambiental entonces como tal pues es un examen metodológico que se va a hacer a los procesos de la empresa, identificando cuál es la contaminación que genera, cuáles son los riesgos ambientales que tienen, si cumple o no con la normativa actual aplicable, si cumple o no con el cumplimiento de normativa internacional y de buenas prácticas, particularmente si existen, ¿no?, esas buenas prácticas ya en temas de operación e ingeniería, y si no, a lo mejor puede ser que ellos mismos están sentando esta base de buenas prácticas y que ellos mismos van a generar sus propios mecanismos de autorregulación para poder determinar si están avanzando en ese desempeño ambiental establecidos en los términos de referencia del Programa Nacional de Auditorías, y si no se cumplen, pues entonces cuáles son esas medidas preventivas para disminuir los riesgos o correctivas para efectivamente adaptarse a los términos de referencia, ¿no? Y en particular, más que solamente para cumplir con la ley, pues para realmente llevar a cabo estas acciones de protección al ambiente que se establecieron dentro de la política ambiental de las empresas. Esta herramienta es una herramienta técnica que es muy útil justamente como una forma de autoexamen, de autorrevisión, de autorregulación, por eso se llama así, para las instituciones empresariales y para sus procesos, ¿no? Permite además hacerse una evaluación sistemática, ¿no?, cada cierto tiempo, documentada, porque además tienen que respaldar justamente con documentación este seguimiento, el control, las acciones, los compromisos que deciden hacer, para efectivamente poder comprobar si sí se están llevando a cabo las acciones y sobre todo evaluar qué tan efectivas están siendo. Si efectivamente se cumple con la legislación y si eso puede ayudar a mejorar el desempeño que se exige a sí mismo la empresa o la organización social. Los pasos básicos para poder obtener esta información ambiental y evaluarla y poder establecer la auditoría ambiental se establecen en el Programa Nacional de Auditoría, que es una serie de actividades ordenadas y organizadas que van a permitir hacer esta revisión, ¿no?, de la operación de la empresa. Incluye, por ejemplo, aspectos de ubicación, las dimensiones de la empresa, características, los alcances que puede tener esos impactos negativos al ambiente, si están rebasando los límites establecidos por los reglamentos o normas de protección, prevención y restauración del medio ambiente. Y en particular va a estar integrado, uno, con la planeación de la misma empresa, las acciones de promoción y fomento para lograr esa certificación de las empresas, así como centros regionales que se encargan, ¿no?, de recibir esta documentación por los instrumentos del proceso para obtención del certificado, ¿no? Entonces, el Programa Nacional de Auditorías incluye todo esto. También incluye los mecanismos de evaluación para poder generar indicadores de desempeño de las empresas. Por supuesto, tiene su parte donde los auditores van a revisar toda esa información y van a decidir si aprueban o no a la empresa para que se le asigne su distintivo. Y además también van a incluir algunos instrumentos operativos, que en particular son los términos de referencia que vienen en el documento del Programa Nacional de Auditorías, algunos formatos, ahorita vamos a ver dónde se pueden consultar esos formatos, el manual de uso, de certificación y de los sellos, ¿no? Es decir, cómo se van a usar, cómo se van a promover, cómo se van a promover estos sellos y quién puede usar estos distintivos, ¿no? Los términos de referencia, en particular, se refieren a justamente qué es lo que debe de describir esa auditoría, ¿no? Tenemos entonces, en primer lugar, que ahí se debe de describir cuál es la metodología para realizar estas auditorías ambientales, los diferentes diagnósticos, que deben de ser de manera enunciativa, pero eso no limita, ¿no?, que solamente eso incluyen, porque además recordemos que es un instrumento de regulación
donde las empresas por sí mismas quieren mejorar, ¿no?, la situación que tienen, por lo cual entonces ellos pueden ampliar esos diagnósticos tanto como sea necesario para su giro o para su actividad económica. Y bueno, particularmente entonces en esa metodología se van a incluir, por ejemplo, la planeación de la auditoría, la ejecución, cómo se va a llevar a cabo y por supuesto el informe de auditoría. Luego entonces tenemos dividido en 3 pasos o en 3 grandes bloques este proceso de la auditoría ambiental. En la parte de planeación se va a seleccionar el auditor ambiental, que ya dijimos que es un ente privado que no pertenece a la Profepa ni a Semarnat. Se presenta la solicitud de la Profepa, que es el plan de auditoría, y se registra el programa, ¿no? Eso, déjenme les comparto donde lo pueden observar. Ay, ¿dónde lo tengo? Acá está. Aquí está. En la página podemos buscar inclusive así directamente Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Nos especifica, ¿no?, qué es, nos especifica que es gratuito completamente. Nos explica también, nos da cuál es este padrón de auditores, que son los que pueden encargarse de revisar, de cotejar, de aprobar esa auditoría ambiental. Nos explica de qué se trata el programa, cuáles son las diferentes modalidades que hay, y aquí mismo nos da acceso a los formatos. Vean, aquí donde se subraya, tenemos los formatos. Estos formatos son solamente para hacer este trámite de la solicitud, ¿no? Y nos especifica también en el caso, por ejemplo, cuando se quiere obtener, ¿no?, por primera vez, o cuando ya se obtuvo y se puede renovar. Este certificado tiene una vigencia de 2 años, ¿no? Entonces, justamente cada 2 años, y también con esta idea, ¿no?, de ir avanzando en este sistema de mejora continua, es que cada 2 años las empresas se pueden volver a someter a su auditoría ambiental para ver cómo han avanzado, ¿no? Y en la parte, acá viene, por ejemplo, cuáles son las normas que rigen estas auditorías ambientales, algunas normas específicas para los diferentes tipos de auditorías, ¿no?, que se tiene. Especifica cuál es este proceso de certificación o de renovación y nos da un listado. ¿Dónde está? Déjenme ver. Ok, este es para meter el trámite. Creo que ya lo pasé, justamente ahí donde decía. Y nos da un listado de cuáles son esos posibles auditores a los cuales podemos contactar, ¿no? Creo que no viene aquí. Creo que aquí se busca, ¿no? En los trámites nos da nos dice, seleccione el trámite de aprobación de auditores ambientales. Entonces, ahí hay un listado amplio de todos los que están reconocidos por la Profepa como auditores ambientales, y pues uno puede elegir cuál de esos es el que nos va a revisar la auditoría. Nos regresamos al apunte. La segunda parte, que es la de ejecución, pues va a incorporar el plan de acción de la empresa, el reporte de auditoría, el que nos da como resultado, donde además se incluye este plan de acción, y cuando inicia entonces las acciones, ¿no?, para disminuir estos impactos ambientales. Y a levantar la información tal cual, ¿no? Pues se le llama inicio del trabajo de campo. En la posauditoría se lleva a cabo entonces esta concertación del plan, que acá se identificó, la firma del convenio de cumplimiento, cómo se va a dar seguimiento a esos planes de acción, cuándo se considera ya la conclusión del plan de acción, y una vez que ya se aplica para corregir o disminuir los impactos, pues entonces la obtención del certificado. Los requisitos y parámetros que va a evaluar esta auditoría ambiental son referentes a los impactos en materia de aire, ruido, agua,
suelo, subsuelo, residuos, energía, recursos naturales, aquí lo repetí, vida silvestre, recursos forestales, riesgos ambientales identificados, gestión ambiental y emergencias ambientales, ¿no? Es decir, todo esto va a estar revisando este proceso de auditoría ambiental. Para poder obtener ya el certificado, una vez que ya se levantó toda esta información, bueno, también hay que meter la solicitud del certificado, se presenta el informe de la auditoría ambiental, el plan de acción y en su caso, si es que es para renovación, la certificación anterior, ¿no? Y si no, pues entonces ya en este paso, una vez que se revisa y que se aprueba por la Profepa, entonces se otorga la certificación. La solicitud del certificado debe de incluir los datos de la empresa, nombre, denominación, razón social, el RFC, el giro o actividad preponderante, el domicilio legal, el nombre del representante legal de la empresa, que se va a encargar justamente pues, de firmar o de recibir el documento, la ubicación y localización geográfica, donde se encuentra la actividad económica, el nombre del auditor ambiental y su número de aprobación por Profepa, especificando nombre y la clave del auditor, y si se requirieron especialistas también se incorpora ahí. Si hay algunos procedimientos administrativos que tienen que aplicarse o incluirse porque fue parte de lo que se observó dentro de la auditoría, incorporarlos también. Y una vez que ya se presenta toda esta información, pues se otorga ya el tipo de certificado que puede acceder la empresa, ¿no? Que decíamos, pues son los 3 tipos de certificados para las diferentes actividades económicas, sea de transformación para manufactura y producción, sea la de comercialización o sea la de servicios. La empresa puede hacer de forma paralela tanto la solicitud del certificado como presentar el informe que ya levantó el auditor, ¿no? Obviamente habrá que esperar a que se acepte la auditoría ambiental para también entonces decidir si se otorga el certificado. Si, por ejemplo, la auditoría ambiental determina que hay algunas cuestiones que deben adoptarse o apartarse, también se establece una temporada, ¿no?, de 60 días para hacer el cumplimiento y entonces presentar ahora sí ya la aprobación del auditor. De tal forma entonces que podemos revisar que estas etapas de la auditoría ambiental para poder obtener el certificado en particular implica el que se levante la auditoría ambiental, se emite el informe, que es parte de la autorregulación, después se elabora el plan de acción y el cumplimiento normativo, que se le considera la parte de regulación directa, ¿no? Directa porque con el cumplimiento normativo pues ya no nada más es voluntad de la empresa, ¿no? Sino que además se tiene que revisar que cumpla con las normas. Y finalmente viene la parte de regulación indirecta por parte de Profepa, donde pues ya se otorga este certificado. Una vez que se recibe la solicitud del certificado, entonces otorga una respuesta a la Profepa, donde en caso de que falte algún requisito, le da un plazo de 5 días hábiles para poder incorporar aquello que haya hecho falta. Una vez que ya se emite esta prevención, si la empresa no incorpora eso que hacía falta, el faltante, entonces se le da un plazo máximo nuevamente de 15 días y si no lo presenta tampoco, pues ya se desecha esa solicitud. Si no se emite prevención, pues quiere decir entonces que la empresa cumple ya con la parte de presentación de la solicitud y entonces ya puede hacer la solicitud del certificado. Es decir, ya cumple con la auditoría, ya fue aprobada y entonces ahora solamente hay que otorgar el distintivo. La auditoría ambiental debe de iniciar dentro de los 40 días hábiles después de que ya se aceptó la solicitud, ¿no? Es decir, no hay que esperar demasiado tiempo porque obviamente se tiene que levantar toda la información necesaria
para saber cuál es ese cumplimiento que tiene la empresa. Si no se reciben entonces estas cuestiones de que nos hace falta algo, pues entonces debe de cumplirse con los plazos, porque si no, pues se da de baja como tal la solicitud, se rechaza por incumplimiento, ¿no? de la información. Este informe de auditoría ambiental que se integra en la solicitud debe de contener el dictamen del auditor ambiental. Decíamos, el auditor ambiental es un ente privado aceptado, ¿no? Que está autorizado por la Profepa. Él es el que se encarga de acreditar. Tiene como tal competencias en materia técnica, por ejemplo, de riesgos ambientales o del sector específico para poder levantar los impactos ambientales. Y además debe de ser confiable, ¿no? Es decir, de que va a dar la información verdadera y específica. Y la Profepa es quien se va a encargar de aprobar ya el otorgamiento de la auditoría ambiental y del distintivo. De esta forma, pues justamente se evitan conflictos de interés de decir, bueno, es que la Profepa no me aprobó o no me aceptó porque como tal, pues no, a lo mejor por corrupción o cualquier otra cosa. Si el informe de auditoría ambiental cumple, ¿no? Y establece además lo que se plantea en el desempeño ambiental de la empresa, entonces se otorga el certificado, ¿no? Que ya dijimos que es un documento donde va el tipo de sector al que se dedica, que incorpora los datos de la empresa que está certificada. Ya dijimos también que se establece que la vigencia de la certificación es de 2 años. Una vez que se vence, entonces se puede solicitar la renovación. Y bueno, pues nos vamos a la parte final. ¿Cuáles son estos beneficios de aplicar a una auditoría ambiental? Bueno, pues obviamente los ambientales. Nos ayuda a mitigar, controlar aspectos en materia de impactos ambientales de agua, aire y residuos sólidos peligrosos, energía, suelo, ruido, riesgo ambiental, es decir, todos esos elementos que vimos que se miden en la auditoría. En materia económica, pues ayuda a que se logren ahorros, por ejemplo, en primas de pagos de seguros, puesto que ya se está haciendo un uso eficaz de energía eléctrica, se está reduciendo el consumo de agua, de pagos por descargas, y además se están disminuyendo los riesgos, ¿no? Los riesgos ambientales, que eso implicaría multas en materia económica. Y en términos sociales, pues hay una mejoría en la relación de las empresas con la comunidad, con sus trabajadores, con sus proveedores, ¿no? Es decir, con todos sus stakeholders, en la medida en que hay un fomento de la cultura ambiental, ¿no? Y bueno, ya me agoté el tiempo, ya no los dejé que ustedes comentaran, pero les voy a dejar las ligas para que también le echen un ojito. Y la próxima clase además vamos a ver una que me faltó mostrarles, que es donde viene un ejemplo de cómo se da este sistema, porque además todo se aplica en línea, ¿no? Para evitar justo esto de que no metieron mi trámite o hay que dar una mordida, si no, no te acepto la solicitud. Justamente ya todo este proceso se lleva a cabo a través de un sistema en línea para evitar esos problemas, ¿no? Entonces, la próxima clase empezamos viéndolo, más o menos cómo es, porque se necesita hacer el registro para poder entrar como tal al sistema. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos comparten. Y vamos entonces con el tema de la auditoría privada, que es el ISO 14000, ¿vale? Les voy a encargar entonces ahora sí. No les dejé lo que les había dicho de los principios del desarrollo sustentable, que había que comparar con lo que habíamos visto de los principios del Pacto Mundial y con los ODS, justamente para que levantaran, ¿no? esta información de transparencia de su empresa. Pero entonces ahora como actividad a distancia sí les voy a dejar para esta semana lo de los principios y ahí ustedes tienen que revisarlos, ¿no? De qué forma efectivamente van de la mano con estos principios del Pacto Mundial o no, o qué le falta a esos principios del Pacto Mundial y de qué forma se relacionan con los ODS, o también hay cuestiones que no tocan los ODS, ¿vale? ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta ahí? Igual también los que asistieron a la conferencia de auditoría ambiental que nos invitaron, también quiero que participen en la próxima sesión para que nos platiquen un poquito también de qué cuestiones nos mencionó la ponente, ¿no? Y sus compañeros se enteren. ¿Va que va?
¿Listo, chicos? Sí, maestro. Va que va. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Ahí les encargo para que sí, que no falten los que participaron en la conferencia que nos dieron. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente. Nos Hasta luego, vemos. maestro. Gracias, profesora. Nos vemos, chicos.